Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotras en esta sesión de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte para continuar con el estudio de nuestro curso El Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio que nos presenta el Nuevo Testamento en el orden porque sabemos que es el primero de los evangelios que se escribe de la pluma de Marcos con, sabemos, inspiración del Espíritu Santo, pero donde registrará sobre todo las experiencias del apóstol Pedro. No dejemos de tener presente el propósito de este evangelista, que es mostrarnos a Jesús como el siervo de Dios, ¿no? Es una perspectiva de Jesús más en su actuar que en sus enseñanzas, que en sus promesas mesiánicas. Eso será para evangelios como el de Lucas o el de Mateo. En el caso de Marcos será diferente. Entonces, si me lo permite, vamos a orar. Haremos una breve oración para dar comienzo a lo que es ahora nuestra sesión número 9 del Evangelio de Marcos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque mi Dios, tú nos ayudas en todo, Padre, y nos orientas en todo. Y qué mejor orientación que en tu palabra. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Ayúdanos a entender, Padre, todo aquello que tú quieras mostrarnos, Padre, Señor. Quita de nosotros todo prejuicio, quita de nosotros toda carne, Dios. Que sea tu palabra, que sea tu espíritu, dándonos entendimiento e iluminación en tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entramos de lleno entonces a lo que sería la novena sesión de este estudio, este comentario de Arturo Collins denominado Jesucristo en Acción, que es una colección de los estudios bíblicos de Ediciones de las Américas. Arturo Collins presenta este noveno capítulo y le llama El Señor sufre traición y agonía, ¿no? Donde prácticamente nosotros aquí estaremos trabajando lo que serían los capítulos 14, a partir del 14 de, de Marcos, ¿no? Que arrancaremos prácticamente donde Jesús es ungido por una mujer, ¿no? Y llegaremos a lo que será el arresto ahí en el Getsemaní, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que empezar tomando en cuenta que nos encontramos por ahí del martes, ¿no? Ya habíamos visto en sesiones anteriores, en la sesión anterior, que empieza la última semana, vienen de Perea, suben a Jerusalén, y entonces se da la entrada triunfal en Jerusalén. Esto sucederá un domingo, ¿no? Donde el lunes se da la situación de la higuera que es maldecida, ¿no? Donde se da una purificación del templo. El martes, donde se dará mucha enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo, y donde Él es invitado a casa de un Simón, conocido como el leproso, ¿no? Así lo refiere Marcos. Marcos nos dice que esta invitación se da 2 días antes de la Pascua, aunque en realidad Juan nos dice que esto sucedió 6 días antes de la Pascua, que este Simón le invita a Jesús a un banquete 6 días antes de la Pascua. Posiblemente Marcos se refiere a 2 días antes de la Pascua, tratando de destacar el hecho de que los sacerdotes se habían juntado porque querían matar a Jesús. Y eso va a suceder 2 días antes de la Pascua. La Pascua se estará celebrando la noche del jueves para nosotros, la noche del jueves para amanecer viernes. Recuerde que para los judíos los días comienzan en el atardecer, ¿no? Entonces la noche de jueves para amanecer viernes para nosotros sería ya viernes para los judíos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que 2 días antes, es decir, martes, ¿no? Martes, miércoles, ya los sacerdotes estaban planeando cómo matar a Jesús.
¿no? Y entonces Marcos nos refiere esta invitación a casa de Simón, donde una mujer, lo refiere Marcos, comienza a ungir su cabeza con un perfume de nardo, que es un perfume muy costoso, ¿no? El costo del perfume, estamos hablando de unos 300 denarios, que es aproximadamente el salario de un jornalero de todo un año, ¿no? Un jornalero en la época de Jesús va a recibir un denario por día. Entonces, 300 denarios es casi todo un año. Y bueno, nos dice que esta mujer unge su cabeza. Juan nos da la identidad de la mujer, nos dice que es María, la hermana de Lázaro, ¿no? Y algunos evangelios nos especifican del lavado de pies, ¿no? Obviamente hay el murmullo de muchos porque consideran que el uso del perfume, de este perfume de nardo, ¿no? Pues fue un desperdicio por el costo, ¿no? Y para ser más preciso, Juan nos dice que la murmuración se da de parte de Judas, quien dice que mejor se debió de haber vendido el perfume y darle el dinero a los pobres, aunque también ahí nos explica que realmente lo que Judas quería era sustraer el dinero, dando a entender que era una actividad que ya venía haciendo, ¿no? Sin embargo, Jesús les replica a la audiencia y les pide que la dejen en paz. No, ¿por qué? Porque lo que ella está haciendo es que lo está preparando para el sepulcro. Y Jesús afirma que donde se predique el evangelio se hablará de lo que esta mujer hizo, ¿no? No está hablando aquí Jesús de la anécdota como tal, ¿no? De la mujer que ungió, que le ungió, sino cuando dice que se hablará de lo que ella hizo, es de esta preparación para la sepultura. Y efectivamente el evangelio trata de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Obviamente cuando tenemos que hablar de la obra de Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, no podemos dejar pasar por alto lo que hizo esta mujer al ungirle para el sepulcro, ¿no? Y la enseñanza es interesante en este punto porque Jesús dice, bueno, ustedes a los pobres siempre los tendrán, ¿no? Si su preocupación son los pobres, a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Y esto es una declaración que nos tiene que poner a pensar, ¿no? Sobre todo cuando se dan estos famosos evangelios sociales, donde pareciera que el propósito del evangelio y el propósito de la iglesia es juntar despensas, es juntar comida, es juntar dinero y visitar orfanatos, cárceles, etcétera, y llevar estas donaciones, ¿no? No quiero decir, y por favor no me lo interpreten, no quiero decir que esté mal, pero no es la prioridad de la iglesia. No es correcto que la iglesia no lo haga, pero no es su prioridad, ¿no? Tenemos que entender que la prioridad de la iglesia es compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas del reino, ¿no? Pero tampoco es correcto que una iglesia se quede solamente compartiendo las buenas nuevas del reino. Si la iglesia ha sido bendecida es para que bendiga a otros, ¿no? Entonces, note cómo hay una línea delgada donde es muy fácil perderse, ¿no? Porque a veces tenemos iglesias que están muy metidas en compartir el reino, pero no ayudan a nadie. O tenemos iglesias que están tratando de ayudar a medio mundo, pero no hacen lo importante que es compartir el evangelio, ¿no? Bien, siguiendo adelante, viene la negociación de Judas para entregar a Jesús, para traicionarle. Y es curioso porque, mire, Jesús tenía muchos discípulos, cientos de discípulos. Si lo cerramos a un círculo más íntimo, estaríamos hablando de los 12 apóstoles, ¿no? Por ahí se menciona de un grupo de 70 que eran como más constantes, de los que mandó de dos en dos,
¿no? Muchos piensan que fueron los 12 apóstoles. No creo que haya mandado a 6 parejas, pero sí es más factible que hayan sido los 70. Pero hablamos de un círculo más íntimo que son los 12. Todavía de ahí hablaríamos de un círculo todavía más íntimo que son los tres, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo. Pero al menos del círculo de los 12, ahí estaba Judas. Judas fue testigo de todas las enseñanzas que dio Jesús acerca de discursos, de parábolas. Él fue testigo de los milagros, de cómo hizo ver a los ciegos, de cómo sanó a los leprosos, ¿no? De cómo resucitó a la hija de Jairo, ¿no? Si bien a lo mejor no estuvo ahí presente porque la palabra nos refiere que solamente mandó a que entraran al lugar Pedro, Juan y Jacobo, pero sí hubo otras donde sí Judas fue testigo de la resurrección de Lázaro, por ejemplo. Y no solamente eso, sino que también hicieron prodigios. Dice la palabra que los apóstoles echaban fuera demonios y sanaban a las personas, ¿no? Y para ser más particulares, como nos decía Juan, no le interesaba que se le diera el dinero a los pobres, más bien él era el tesorero y era el que sustraía o robaba el dinero, ¿no? Sin embargo, llega el miércoles. Y con esto, pues Judas se presenta ante los sacerdotes. La intención de Judas es entregarlo. Judas no tenía en mente matarlo. Él tenía la intención de entregarlo. ¿Por qué? Tenemos que entender esto. Judas piensa que Jesús, como muchos lo pensarán, que Jesús es el Mesías que va a venir a derrocar el imperio. Entonces, como está escrito que este hombre va a derrocar el imperio romano y va a tener poder, pues vamos a apoyarlo para ver qué hueso podemos tener, si me permite usted la expresión, ¿no? Cuando Judas se da cuenta que Jesús no va a lograr la corona y no va a lograr derrocar al imperio romano, pues entonces ya no encuentra motivo para seguirlo. Y bueno, pues para poder tener un poco de dinero decide mejor entregarlo a los sacerdotes. Claro que esto le viene de perlas a los sacerdotes porque ellos buscaban una manera de matarlo, pero no se atrevían por temor al pueblo. Pero era mucho más fácil si uno de los suyos encontraba la mejor ocasión para poder entregarlo, ¿no? Es así que en la negociación Mateo nos refiere las famosas 30 monedas de plata, ¿no? No de plátano, de plata. Y es importante, algunos hablan de monedas, aunque otros hablan de piezas, no precisamente en monedas, ¿no? Pero bueno, ya aquí había muchas situaciones que nos dejan ver el foco rojo en Judas, ¿no? Ya había dado indicios de desacuerdo como el que acabábamos de referir, ¿no? Donde él no está de acuerdo que se haya desperdiciado el perfume, ¿no? Y que el manejo, o sea, el tesorero está cuestionando el manejo de los dineros. Y qué terrible es cuando en una organización como una iglesia, de repente las personas empiezan a entrar en desacuerdos eh, donde no hay un ánimo por construir, ¿no? Sino simplemente es una crítica por criticar, ¿no? Y no me lo tome mal, no estoy hablando en específico de Torrefuerte, ¿no? Sucede en todas las iglesias como sucede en las familias y en los trabajos, ¿no? Donde de repente alguien empieza a mostrar desacuerdos simplemente por querer pelear, ¿no? Mm, Y bueno, pues eh, ya deja ver esto el corazón de Judas, donde también, le repito, entendió que Jesús no era el Mesías esperado, que se coronaría como rey y que posiblemente podría Judas volverse un vasallo. Se da cuenta que no. Y lo más importante, como dice la palabra, pues Satanás entró en su corazón, ¿no?
¿Qué es esto de que Satanás entró en su corazón? Es un poco parecido a lo que sucede con Faraón cuando dice que Dios endureció su corazón. Y uno podría decir, pues entonces ellos son inocentes. Faraón en Egipto que no dejaba salir al pueblo, pues en realidad es inocente. La culpa es de Dios porque Dios endureció su corazón, ¿no? Y se podría decir lo mismo de Judas, ¿no? Judas no tuvo la culpa de entregar al Señor. La realidad es que Satanás entró en su corazón, y pues él simplemente fue la víctima. No funciona así. Son meras expresiones hebraicas, ¿no? Lo que quieren decir es que ellos permitieron en su voluntad acrecentar esto, ¿no? Satanás entra en mi corazón, pero yo de voluntad permito que él lo tome dominio. Le pongo un ejemplo, donde de repente se da una situación, no sé, puede suceder en el trabajo, en la familia, en la iglesia, se da una situación en la que alguien prospera y entonces viene esa vocecita en su mente que le empieza a decir, claro, mira, tiene porque es el favorito. Claro, tiene porque lo ganó de mala manera, ¿no? Y entonces en nuestro corazón nosotros tenemos la decisión de escuchar esa voz o no. Entonces sí, es cierto, Satanás entró en el corazón de Judas para decirle, mira, es un parlanchín, no está perdido, jamás va a poder contra el imperio. Y lamentablemente Judas escuchará esa voz, ¿no? La responsabilidad es de él. La muerte de Jesús era necesaria, él lo venía anunciando. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, que le condenen, que le muerten, pero será levantado al tercer día de entre los muertos, ¿no? O sea, era necesaria la muerte de Jesús, pero eso no le quita responsabilidad a Judas. Judas es tan culpable de su muerte como lo serán aquellos que dijeron su sangre sea sobre nuestra cabeza, ¿no? Eh, es así entonces que llega el día jueves, donde se da la preparación de la Pascua con la fiesta del Metzá o de los panes sin levadura. Una fiesta interesante porque consistía en limpiar toda la casa de levadura, se tenía que desechar toda la levadura porque la Pascua no podía ser tomada con rasgos o con perdón, rezagos de levadura, ¿no? Porque la Pascua simbolizaba algo muy puro, muy de Dios, y la levadura simbolizaba Egipto, ¿no? Entonces no podía haber levadura y entonces era necesario preparar el lugar donde se iba a tomar la Pascua. ¿Y qué era prepararlo? Bueno, era limpiar bien el lugar de todo indicio de levadura, muy usada en la fabricación del pan. Pero viene la fiesta de los panes donde hay que limpiar todo de levadura y donde hay que preparar panes sin levadura, ¿no? Donde hay que preparar las hierbas amargas, donde hay que preparar el cordero que irá asado, ¿no? Y bueno, entonces los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿dónde quieres tomar la Pascua? ¿Dónde quieres comer la Pascua? Y entonces Jesús dice que envía 2 de los discípulos a la ciudad y dice que le saldrá al encuentro un hombre con un cántaro con agua, ¿no? Y que le pregunten por el aposento donde el maestro comerá la Pascua con los discípulos. Y sucedió así, ¿no? Dice la palabra que efectivamente van a la ciudad, sale un hombre con un cántaro, le preguntan, oye, ¿dónde está el aposento para que el maestro coma la Pascua con sus discípulos? Y entonces el hombre les muestra el aposento ya listo para que ellos puedan preparar la Pascua, ¿no? A mí me gusta mucho ver este tipo de pasajes porque nos habla de la puntualidad de alguien que se entiende recibió una instrucción y en atención obedeció la instrucción. Y a veces digo, yo quiero ser como ese hombre, ¿no? Un hombre, discúlpeme la expresión muy de nuestro México, un hombre muy chambeador, que ya va con el jarro de agua, seguramente no por diversión, estaba trabajando, y que cuando le preguntan, oye, ¿dónde está el aposento donde el maestro tomará la Pascua? Pues el aposento ya está listo, ¿no? Ya lo limpié y todo.
ya nada más para que ustedes preparen los alimentos y revisen si hay algún sesgo de levadura, ¿no? Eso, si usted de repente ha trabajado con personas, cuando usted tiene a su lado personas que ya tienen las cosas listas, es de mucho valor y qué mejor que hacerlas para Dios, ¿no? Llega la noche del jueves, para los judíos está iniciando el viernes y entonces se sientan a comer la Pascua. Y es ahí donde Jesús anuncia que uno de ellos le ha de traicionar. Y esto obviamente deja anonadados a los discípulos y ellos mismos se empiezan a preguntar, ¿acaso seré yo maestro? El Señor Jesucristo jamás va a decir, es Judas, ¿no? Jamás va a decir el nombre, pero lo que él va a decir es el que moja el plato conmigo o el que moja su pan conmigo. De repente es un poquito difícil entender esto si no tenemos la cultura, ¿no? La cultura judía. Normalmente se servían los alimentos en charolas grandes y no es la costumbre como la tenemos nosotros de que cada quien tiene su plato individual y ahí se sirve una pequeña ración de los platos grandes. Aquí todos comen de los platos grandes. Todos meten la mano en los platos de comida, ¿no? Normalmente se toma el pan, que es como una forma de tortilla, como lo que nosotros conocemos como pan árabe o la famosa pita árabe, ¿no? Que es como una tortilla, es un pan sin levadura en forma de tortilla, se corta un pedazo y se mete en un guisado y entonces se come. Normalmente el anfitrión, para dar inicio al banquete, lo que hace es que corta un pedazo de pan, lo mete en un guisado y lo entrega al invitado, ¿no? Entonces vea usted qué significativo es esto, porque lo que está haciendo Jesús es que toma un pedazo de pan, lo mete en el guisado, se lo entrega a Judas y dice, el que moja el pan conmigo. Yo soy el anfitrión y tú que me vas a entregar eres mi invitado principal. Esto, ¿qué le puedo decir, no? Así es el Señor Jesucristo. Así es el Señor Jesucristo, ¿no? Discúlpeme, pero son cosas que tocan, ¿eh? Entonces, Jesús hace una fuerte declaración de juicio, ¿no? Porque dice, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, pero qué aflicción le espera al que le entrega. Mejor le hubiera sido, mejor le hubiera no haber nacido, ¿no? Es terrible. O sea, yo trato de estar ahí en el momento y tan solo escuchar la pronunciación de estas palabras es algo impresionante y a la vez terrible, ¿no? Pero bueno, no nos lo dice a detalle Marcos, lo sabemos por otros evangelios que Judas sale, ¿no? Lo que tengas que hacer, hazlo pronto, y Judas sale. Y entonces viene una parte muy importante, porque es la institución del nuevo pacto, y qué mejor que con los discípulos más íntimos, donde no hay lugar para el traidor. Se habla mucho de que si Judas tomó, ¿no?, esta famosa cena, la Santa Cena o la Última Cena, no, ya no estaba ahí Judas, y nos lo dicen en otros evangelios, que él ya había salido. Y entonces dice la palabra que Jesús toma el pan, que le digo que es como una tortilla, y lo parte, ¿no? No nos quedemos de repente con estas imágenes como suele suceder con las imágenes de los cuadros, de las pinturas, de toda la iconoclastía, sobre todo la iconoclastía católica, donde se levanta una pequeña hostia y se parte y de una manera muy solemne se lleva a la boca. No, el Señor Jesucristo tomará una tortilla de pan enorme y la va a partir, me imagino que en 12 pedazos o 13 pedazos, uno para él y un pedazo para cada uno de ellos. Y entendemos que en ese momento no está diciendo nada, aquí está tu pedazo, ellos lo reciben y entonces es cuando el Señor Jesucristo habla y dice, este es mi cuerpo. Marcos solamente refiere eso, ¿no? Este es mi cuerpo. En otros pasajes dice, este es mi cuerpo, el cual es partido por ustedes, ¿no? Después dice que tomó la copa, da gracias. Primero tomó el pan, lo partió y, ojo, lo bendijo, ¿no?
lo bendice y ya lo reparte. Muy parecido a las alimentaciones milagrosas, ¿no? Estas que se darán a los 5,000 o a los 4,000, donde dice que los manda a sentar a todos, toma los elementos y primero los bendice, ¿no? Esto es algo muy importante, siempre bendecir los alimentos. Entonces Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte, lo reparte y entonces da la declaración, este es mi cuerpo. Toma la copa, normalmente en la cena de la Pascua se bebía de la copa 3 veces, se entiende que esta ya es la tercera vez que se toma de la copa, da gracias y entonces bebe de ella y lo que nos dicen los evangelios es que se entiende que la pasa a todos los discípulos y todos beben de ella, ¿no? Así es como aparecen las traducciones de los evangelios. Hay quienes dicen, no, 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 cada uno tenía su copa, ¿no? Si nos vamos al texto literal, se dice que todos bebieron de esa copa en particular, ¿no? Hay quienes hablan de que esto es como una especie de metonimia, ¿no? Donde un todo representa a una parte o una parte a un todo, y que cuando dice que todos bebieron de la copa es que cada uno bebió de su copa, ¿no? Bueno, aquí no nos vamos a centrar en esos detalles, sino lo importante, el significado, ¿no? Porque dice que este es el pacto, este es, perdón, la sangre del nuevo pacto que será derramada por muchos, ¿no? Por causa de muchos. Y entonces es donde Jesús anuncia que ya no beberá más del fruto de la vid hasta que la beba con nosotros en su reino glorioso, refiriéndose al milenio. Y cada vez que nosotros celebramos la mesa del Señor, pues es un memorial para recordar esto que sucedió y esto que va a suceder, ¿no? Vivimos en el ya y todavía no. Ya Jesús instituyó el nuevo pacto, pero todavía no lo celebramos con gloria. Ya Jesús venció al diablo y a la muerte, pero todavía no gozamos de la resurrección plena hasta que Él venga, ¿no? Entonces hay que entender esto porque el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando Él hace esto, no son expresiones literales. Los romanos pensarán que sí, y de hecho dirán que los cristianos son caníbales porque se comen entre ellos, porque escucharon decir que hacen unas cenas secretas donde comen carne y sangre, ¿no? No son expresiones literales, son figurativas, ¿no? Y esto nos hace entender que la cena del Señor o la mesa del Señor no es otra cosa sino una conmemoración, y los elementos son simplemente simbólicos. Los elementos no tienen un poder salvífico, los elementos no son un sacramento que nos dé una porción extra de gracia delante de Dios, no. Simplemente son simbólicos y nos recuerdan que un día Jesús vendrá por nosotras y volveremos a disfrutar con Él del fruto de la vida. En el pacto que Dios hará con Moisés, este pacto será ratificado con la sangre de los animales que son sacrificados en el tabernáculo, ahí en el altar de bronce, ¿no? El nuevo pacto ahora será ratificado o ha sido ratificado ya con la sangre de Jesús en la cruz. Dice la palabra que entonces cantaron unos himnos, seguramente los famosos salmos conocidos como Jalel, o los salmos del aleluya, porque empiezan siempre haciendo esta alabanza a Dios del aleluya, se hablan del Salmo 115 al 118, hay quienes ya contemplan desde el 113 también, ¿no? Y es curioso porque si cantaron el Salmo 118, ahí cerca del Monte de los Olivos, en el Getsemaní, qué irónico, ¿no? Que el Salmo 118 habla de la piedra angular que desecharon y que vino a ser cabeza, ¿no? Y ahí van a apresar al Señor Jesucristo y van a desechar a la piedra angular. Están rumbo al Monte de los Olivos y en el camino Jesús les anuncia que va a ser herido y que inclusive ellos se van a escandalizar esa noche de él, pero les dice que va a resucitar y que los va a esperar en Galilea. Pedro
establece que él no se va a escandalizar. Y entonces es donde Jesús le anuncia que antes de que cante el gallo ya le habrán negado 3 veces. A lo que Pedro, y no solamente él, sino el resto de los discípulos, insistirán en que no va a suceder eso, sino al contrario, morirán con él o por él si es necesario, ¿no? Pero bueno, llegan al Getsemaní, Jesús pide que se sienten en lo que él va a orar, toma a Pedro, Juan y Jacobo, el círculo íntimo, y dice que empieza a expresar mucho temor, comienza a angustiarse, y entonces también de ellos se aparta unos cuantos metros y empieza a orar, ¿no? Y la oración es Abba Padre. Abba es un término que usaban mucho los niños para referirse a los papás como papito, ¿no? No era un término usual para hablar con Dios, de hecho se consideraba irreverente hablar a Dios con el término Abba, se consideraba una irreverencia decirle a Dios Padre papito, ¿no? O la traducción también sería papacito. El problema es que ese papacito en el lenguaje, en nuestro español en México, ya tiene otra connotación, ¿no? Papito podría ser un equivalente, ¿no? Entonces, prácticamente Jesús está diciendo, papito, papito amado, todo es posible para ti. Vemos el reconocimiento de Jesús, todo es posible para ti. Quita esta copa de sufrimiento, quita esta copa de sufrimiento de mí, pero, quiero hacer tu voluntad. No sea mi voluntad, sino sea la tuya, ¿no? Y esto nos habla de la gran comunicación, la gran comunión también que hay con el Padre, ¿no? Ahora, ojo, es muy importante. Aquí Jesús no está pidiendo no morir. Digo, era humano y se entiende el miedo a la muerte, pero en realidad si lo analizamos, Jesús no está pidiendo no morir. Cuando dice una versión, la Reina Valera, pase de mí esta copa, o sea, no está diciendo que no quiere morir, ¿no? Jesús entendía que al morir en la cruz por los pecados, como establece la palabra, maldito aquel que muere en el madero, que es colgado del madero, en ese momento Jesús, al echar sobre sí la culpa de nuestros pecados, se volvía maldito. ¿Y en qué consistía esa maldición? Que Dios es santo y Él no puede ver al pecado y entonces le daría la espalda. Entonces, lo que realmente le preocupa a Jesús no es tanto la muerte y el sufrimiento, que seguramente sí, pero sobre todo el recibir la espalda de Dios, ¿no? Por eso es que entendemos cuando en la cruz clama, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que el Padre lo haya abandonado, por ahí algunos dicen, ahí Jesús dejó de ser Dios porque el Padre lo había abandonado. No, no es así, sino más bien que en ese momento tuvo que soportar la espalda de un Dios santo que no puede estar frente al pecado por su santidad, ¿no? Entonces realmente la petición de Jesús en esto de quita esta copa de sufrimiento, ¿cuál es esa copa de sufrimiento? El no tener comunión con el Padre, ¿no? Vuelve con los discípulos, los halla durmiendo, les reprende porque se han quedado dormidos y eso va a suceder 3 veces, ¿no? Y les dará la instrucción 3 veces de que velen y oren para no caer en la tentación porque el espíritu está dispuesto. Si por el espíritu fuera, siempre tendríamos disposición, por nuestro espíritu, ¿no? Pero el problema es que somos carne y la carne es débil, ¿no? Dice, 3 veces se durmieron los discípulos, 3 veces le negó Pedro. Y esto nos habla de que, bueno, todos tenemos flaquezas, eso es cierto, pero no por eso nos vamos a dejar controlar por ellas. Porque si no nos volvemos, entonces negligentes en los asuntos de fe. Y no podemos serlo, ¿no? Bueno, Jesús le dice, ok, duerman y descansen, aunque bueno, la hora ha llegado. ¿Por qué? Porque llegan la gente, llega Judas acompañado de la guardia del templo, es decir, guardias no romanos, aunque nos ponen ahí en las pinturas a soldados romanos, no, los centuriones no trabajaban para el templo, pero sí había guardias judíos del templo que sí poseían espadas y
pues se entiende que muchas personas con palos, ¿no? Con herramientas. Y entonces Judas les dice para que no haya confusión que él, a la persona que él dé un beso, pues ese es Jesús, ¿no? Nos narra Marcos que uno sacará la espada y cortará la oreja del siervo del sumo sacerdote. Ya sabemos por otros evangelios, como el caso de Juan, que el siervo es Pedro, el que saca la espada es Pedro, ¿no? Y que será la oreja derecha. Malco será el nombre del siervo del sumo sacerdote. Y Mateo aquí nos comparte en su evangelio esta situación donde Jesús reprende a Pedro y le dice: ¿tú crees que si no quisiera en este momento oraría y mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles? Si hablamos de 12 legiones de ángeles, una legión estaba conformada entre 3.000 y 6.000 efectivos, ¿no? Pensando en una legión, por ejemplo, de soldados romanos, estaríamos hablando entre 3.000 y 6.000 efectivos, ¿no? Yo aquí le puse 72 ángeles, no, serían 7.200 ángeles. O sea, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: ¿tú crees que si yo no oro en este momento, mi Padre no enviaría a un promedio de 7.200 ángeles a pelear por mí? Si tan solo un ángel causó muerte y destrucción al caminar por las calles de Egipto matando a todo el primogénito, ¿se imagina usted qué nos pasaría con 7.200 ángeles? Eh, Jesús confronta a la gente: ustedes me han salido a buscar con piedras y palos como si fuera un ladrón, cuando estuve tanto tiempo enseñando en el templo y ustedes estaban ahí sentados escuchándome, ¿no? O sea, ahí estaban, yo les estaba alimentando su curiosidad y ahora vienen a mí como si les hubiese yo robado. Y en ese momento los discípulos le abandonan, ¿no? Solamente el Evangelio de Marcos refiere que había ahí un joven que le seguía con una sábana, envuelto en una sábana, y que cuando alguien lo quiso atrapar, entonces él dejó la sábana y se fue desnudo, ¿no? Y muchos piensan que este joven, algunos dicen que es Juan. Juan ya había salido huyendo. Algunos piensan que en realidad se trata de Marcos, lo que nos llevaría a pensar que Marcos sí conoció al Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, mi hermano, para terminar con la clase de hoy, hay cosas muy importantes que considerar y que reflexionar, ¿no? En el cristianismo, ¿qué considera usted prioritario en el cristianismo? ¿Ayudar a los pobres o desarrollar una relación íntima con Cristo? Porque de repente nos causa mucho escándalo el no ayudar a los pobres, ¿no? Y de repente juzgamos, juzgamos a la iglesia la iglesia solamente está predicando el evangelio, solamente hay predicaciones desde el púlpito, pero hacen poco por la gente. ¿No será que más bien la iglesia está entendiendo su propósito, que es predicar el evangelio? Le repito, no quiere decir que no se haga lo otro, el ayudar a la gente, pero no es el propósito de la iglesia. Sin embargo, he conocido a muchas personas que luchan con esto, ¿no? Porque ven a la iglesia como una institución altruista, y la iglesia no es una institución altruista, es el cuerpo de Cristo que proclama las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Considera justo lo sucedido a Judas o piensa que fue víctima de las circunstancias? Porque hay mucha gente que inclusive habla por ahí de un evangelio de Judas donde él se arrepintió y fue redimido, etcétera. Y no, la Biblia es muy clara, él se aventó, y algunos dicen que inclusive se le abrió el vientre, ¿no? Discúlpeme usted por lo explícito. ¿Cómo considera que debe ser una persona valiente en la fe? Porque de repente nosotros confundimos el ser valiente con ser valentonete, ¿no? Y qué mejor ejemplo que los discípulos y sobre todo Pedro. No, 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 yo nunca te voy a negar. Es más, si me es preciso, moriré por tu causa, ¿no? Y eres el primero que corres, ¿no? Y de repente, discúlpeme usted que lo diga así, pero de repente la iglesia está llena de muchos valentonetes, pero es difícil encontrar a verdaderos valientes, ¿no? Entonces, no lo digo con el ánimo de señalar a nadie, sino que nos deje reflexionando a cada uno de nosotros: Señor, ¿en verdad soy valiente? ¿O me estoy comportando, discúlpeme usted, como un valentonete de feria? O sea, tenemos que ser francos y muy sinceros
en este ejercicio de fe que es el cristianismo, ¿no? Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho que se haya conectado con nosotros en esta 9ª sesión del Evangelio de Marcos. Le pediría que siga leyendo el Evangelio. Puede usted leer los otros Evangelios, el Evangelio de Mateo, el de Lucas, que van en un orden paralelo. En este caso, en la narración de la última semana del Señor, también Juan tiene importantes datos. Y bueno, nosotros nos veremos para la próxima sesión, la sesión 10. Haré una breve oración y daremos por concluida nuestra sesión de hoy. Bendito Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por cuanto eres bueno, Padre, gracias por tu palabra, gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, porque bien pudiste haber quitado esta copa de sufrimiento, pero Señor era necesario y Él lo obedeció cabalmente, mi Dios. Y hoy gozamos de vida eterna gracias a esto. Gracias, Señor Padre, porque te entregaste a tu Hijo por amor a nosotros. Ayúdanos a responder de manera digna. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.